Bien, vamos a explicar la segunda parte de solución de triángulos oblicuángulos, explicando lo que es la ley de cosenos. En todo triángulo, el cuadrado de la longitud de uno de los lados es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros lados, menos dos veces el producto de estas longitudes por el coseno del ángulo comprendido entre dichos lados. Es decir, dado un triángulo ABC, se cumple que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2bc por el coseno de a, que es el ángulo que se forma entre b y c, o b cuadrado es igual a cuadrado más c cuadrado menos 2ac coseno de b, que es el ángulo que se forma entre a y c, o c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2ab coseno de c, y c es el ángulo que se forma entre los lados a y b. Acá tenemos el triángulo. Si el ángulo es a, el lado opuesto se llama a minúscula. Si el ángulo es B mayúscula, el lado opuesto es B minúscula. Y si el ángulo es C mayúscula, el lado opuesto es C minúscula. Entonces, con base en este triángulo, redactamos estas tres ecuaciones que son las ecuaciones para ley de los cosenos. Y se aplican cuando nos dan lado, ángulo, lado, o cuando nos dan los tres lados de un triángulo. Vamos a mirar el primer ejemplo. Se tiene un triángulo cuyos lados B y C miden 45 y 66 centímetros respectivamente y cuyo ángulo alfa mide 47 grados. Hallar cuánto mide el lado A del triángulo. Bueno, vemos acá en nuestro triángulo que nos están dando lado, ángulo y lado. El ángulo que nos dan es el que está formado por los dos lados que nos están dando también el ejercicio. Y nos piden hallar el valor de A. Entonces, si vemos, nos sirve esta primera ecuación. Tenemos B, tenemos C y tenemos el ángulo A. Entonces nos va a servir esta primera ecuación. Vamos a reemplazar entonces a cuadrado es igual a B cuadrado, que es 45 cuadrado, más C cuadrado, que es 66 al cuadrado, menos 2 veces 45 por 66 por el coseno del ángulo comprendido entre dichos lados, que es 47 grados. Como es a cuadrado, debemos sacar el valor de A, es decir, raíz de esa expresión que acabamos de determinar, y esto en la calculadora podemos poner toda la expresión. Nos queda que A aproximadamente tiene 48.27 centímetros, que es la unidad que nos entregan acá en nuestro ejercicio. El ejercicio dice que hallemos el valor de A del lado y sencillamente eso fue lo que hicimos en este momento. Ejemplo 2. Si cierto triángulo tiene un lado de 25.5 centímetros y otro de 37.5 centímetros y sus respectivos ángulos opuestos son de 37 grados y 62 grados, ¿cuánto mide el otro lado? Dese un momento para usted poder realizar la gráfica. Pause el video y realice la gráfica del triángulo que se describe en estos dos renglones. Bien, después de haber dibujado el triángulo, vamos a ponerlo acá. Este es el triángulo. Entonces tenemos lados de longitudes 25.5 y 37.5 centímetros. Los ángulos opuestos respectivamente son para 25.5 el ángulo opuesto es de 37 grados y para el lado de 37.5 el ángulo opuesto es 62 grados. Acá está dibujado el triángulo. ¿Qué tenemos acá? Pues tenemos dos lados y nos piden hallar el valor del otro lado, es decir, de este lado C. Pues primero tenemos que hallar el valor de este ángulo y teniendo el valor de este ángulo con lado, ángulo, lado, utilizamos el teorema del coseno para poder hallar el valor del lado C. Entonces el ángulo gamma es 180 menos la suma de los dos ángulos que tenemos. Bueno, acá es 62 grados más 37 grados, que es el valor de los dos ángulos, y de 180 menos la suma de esos dos valores. Es decir, que el ángulo gamma es de 81 grados. Entonces, como vamos a hallar C, planteamos con esta ecuación nuestro ejercicio. Nos queda C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos 2AB por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, el ángulo gamma, que fue el que acabamos de hallar, de
81 grados. Y tenemos que hallar C, no C cuadrado, entonces sacamos raíz cuadrada de la expresión que acabamos de determinar y en nuestra calculadora nos da un valor aproximado de 41.92 centímetros, que es lo que nos pide el ejercicio en nuestro enunciado. Fijémonos que no teníamos este ángulo que nos sirve para hallar el valor del lado C y entonces pues lo hallamos primero para poder emplear la ley de coseno y poder determinar el valor de C, porque necesitamos el ángulo opuesto a ese lado C. Ejemplo 3, resuelva el siguiente triángulo. Tenemos acá el siguiente triángulo, nos dan el valor de el lado AB, que es 10, el valor del lado AC, que es 12, y el ángulo comprendido entre esos 12 lados, que es de 26 grados. Tenemos lado, ángulo, lado, quiere decir entonces que podemos utilizar la ley de los cosenos. Entonces nos queda, vamos a hallar B. Les planteamos con esta ecuación b cuadrado es igual a cuadrado más c cuadrado menos 2ac coseno de b del ángulo comprendido entre esos dos lados. Reemplazamos por los valores respectivos a, que es 12, y b, y c, perdón, que es 10, para hallar el valor de b. Pero necesitamos hallar el valor de b y tenemos b cuadrado. Es decir, que b es igual a la raíz cuadrada de la expresión que acabamos de determinar. Ponemos toda la expresión en la calculadora y nos queda b un valor aproximado de 5.32 unidades de longitud porque estamos hallando el valor de uno de los lados. Para hallar el valor de C, para hallar el valor para hallar el valor del ángulo gamma, empleamos esta expresión, pero tenemos que despejar de acá. Entonces vamos a pasar este a cuadrado más b cuadrado, que están sumando, los pasamos al otro lado a restar, y el menos 2ab que está multiplicando, lo pasamos a dividir y nos queda la expresión coseno de gamma igual c cuadrado menos a cuadrado menos b cuadrado sobre menos 2ab. Y reemplazamos los valores que ya tenemos. Coseno de gamma es 10 a la 2 menos 12 a la 2 menos 5.32 a la 2 sobre menos 2ab. Este ab hay que reemplazarlo también, que en este caso es el valor de a, que es 12, y el valor de b, que es 5.32. Y con la expresión completa nos queda coseno de gamma es igual a 0.5663. Gamma es igual a coseno a la menos 1 de ese valor que acabamos de determinar. Y en consecuencia de ese valor del ángulo nos da 55.51 grados. Y nos queda por hallar el valor del ángulo alfa. Es 180 menos la suma de los dos ángulos que ya tenemos, el de 26 grados y el que acabamos de encontrar de 55.1. Es decir, que el ángulo alfa es 98.89 grados. El ejercicio nos decía resolver el triángulo y le dimos solución hallando el valor del lado B y de los ángulos gamma y alfa. Ejemplo 4. Resuelva el triángulo que aparece acá. ¿Qué tenemos en este triángulo? Tenemos los tres lados. Como tenemos los tres lados, podemos emplear cualquiera de las ecuaciones. En este caso me decidí para emplear a la 2 igual a b a la 2 más c a la 2 menos 2bc por el coseno de alfa. Vamos a hallar el ángulo alfa primero. Entonces hay que despejar. B cuadrado más c cuadrado lo pasamos a restar al lado izquierdo y menos 2bc que está multiplicando lo pasamos a dividir. Nos queda a la 2 menos b a la 2 menos c a la 2 sobre menos 2bc igual a coseno de alfa. Podemos reemplazar a, que es 7, b, que es 6, c, que es 9, y en el denominador reemplazamos por b y c 6 y 9. Nos queda 7 a la 2 menos 6 a la 2 menos 9 a la 2 sobre menos 2 por 6 por 9 igual a ¿quién? A coseno de alfa. Desarrollamos las potencias, 7 a la 2, 49, 6 a la 2, 36, 9 a la 2, 81, 9 por 6, 54, por 2, 108, negativo. Nos queda que coseno de alfa es igual a menos 68 sobre menos 108. Alfa es igual a coseno a la menos 1 de menos 68, 108 avos. Y hacemos coseno a la menos 1 de esa expresión y nos queda el ángulo de 50.98 grados. Ya calculamos el valor del ángulo alfa. Podríamos trabajar ley de senos o seguir trabajando con ley de coseno para
hallar el siguiente ángulo. Vamos ahora a emplear ley de senos. Nos queda para hallar el ángulo beta, seno de beta es a 6, como seno de alfa, que es 50.98, es a 7. Y entonces acá despejamos beta, primero seno de beta, el 6 lo pasamos al otro lado a multiplicar, nos queda seno de beta igual seno de 50.98 sobre 7 por 6. Y escribimos esa expresión en nuestra calculadora y nos queda que seno de beta aproximadamente a dos decimales de 0.66, es decir, que beta es igual a seno a la menos 1 de 0.66. Y nos da en nuestra calculadora beta aproximadamente a un decimal a 41.3 grados. Tenemos ya el segundo ángulo. Para hallar el valor del tercer ángulo, gamma, simplemente hacemos 180 menos la suma de los dos ángulos que ya hemos encontrado y nos da ese valor de gamma 87.72 grados. Ya dimos solución, resolvimos el triángulo, hallando lo que nos hacía falta, que eran los ángulos alfa, beta y gamma. Inicialmente acá hubiéramos podido comenzar hallando beta o gamma, cualquiera de los tres ángulos. Y en esta segunda parte hubiéramos podido inclusive trabajar ley de cosenos nuevamente, pero ya nos permite el ejercicio emplear ley de senos. Y acá al final pues nos queda sencillo resolviendo por que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 para hallar el valor del tercer ángulo. Quedan como ejercicios, primer ejercicio para que usted lo trabaje. Segundo ejercicio, resolver completamente este triángulo. Nos dan los tres lados, hay que hallar los tres ángulos, similar a uno que hicimos hace un momento. Y este tercer ejercicio, perdón,